En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh alto y glorioso Dios, Cuando ilumina las glorioso Dios, tinieblas de nuestro y corazón. de las Danos tinieblas fe de mi recta, Nuestra esperanza esperanza cierta, cierta, caridad fe caridad recta, perfecta, perfecta, sentido sentido y y conocimiento, Señor, conocimiento, Señor, para que cierta, para que cumplamos tu cumplas santo y caridad tu veraz veraz perfecta, mandamiento. sentido mandamiento. y conocimiento, Amén. Amén. Señor, para que cumplamos tu santo y veraz mandamiento. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos en el número 82 de la encíclica Magnifica Humanitas, que nos puede ayudar a iniciar la lectura de esta noche. ¿Quién se anima? Ya, maestro. Adelante, por favor, Marce. Pero, ¿qué cree? Que veo la letra muy chiquita, un poquitito más grande, porque sí la veo bien chiquita, estoy medio. Ya no la puedo hacer más grande porque si la hago más grande ¿Ya no? ya implica esto, mira. Ajá. O un poquitito, ¿no? ¿No se puede? Pues a ver si puedo. Lo más, Ajá. lo A más ver. que pudiera es esto, porque si lo hago Ajá. más grande ya sale de Sí, los se márgenes. sale. A ver, bueno. El desarrollo humano integral. En la encíclica Populorum Progressio, San Pablo VI afirma que el desarrollo es auténtico solo si es integral, es decir, dirigido a promover a todos los hombres y a todo el hombre. En los decenios sucesivos, la doctrina social de la Iglesia ha retomado y profundizado esta expresión para indicar el modo concreto en el cual los grandes principios, dignidad, bien común, destino universal de los bienes, subsidiariedad, solidaridad y justicia social se aplican en la historia. Por desarrollo humano integral, entendemos un proceso en el cual el crecimiento de las personas y de los pueblos abarca todas las dimensiones de la existencia y abre el futuro también a las generaciones venideras. El desarrollo, tanto para las personas como para las naciones, es una tarea y al mismo tiempo un derecho. Requiere condiciones mínimas que hagan posible a cada persona y a cada pueblo madurar según la propia dignidad, sin ser mantenidos en dependencia o excluidos del acceso a los bienes necesarios. El desarrollo es humano cuando pone en el centro a las personas y y no la acumulación de bienes, y cuando se refiere también a los pueblos, no solo a los individuos. La justicia exige el reconocimiento de los derechos sociales y de los derechos de los pueblos e incluye la responsabilidad hacia los que vendrán después de otros. Por eso no es humano un desarrollo que aumenta el consumo de algunos o a expensas de costos y heridas en otros, o que relega regiones enteras a roles subordinados, impidiéndoles expresar sus propias potencialidades. El desarrollo es integral cuando no se reduce al ámbito económico, sino que promueve la calidad de vida en sus dimensiones espirituales, culturales, morales y relacionales. En el respecto a la casa común, a la diversidad de los pueblos y a sus modos de vivir.
La idea de desarrollo humano integral encuentra hoy un criterio decisivo de verificación en la ecología integral, convertida en una dimensión imprescindible de la doctrina social de la Iglesia. La calidad del desarrollo, de hecho, se mide por su capacidad de mantener unidos sin separar la justicia hacia las personas y la custodia de la casa común, favoreciendo condiciones de vida digna, acceso a los bienes necesarios, relaciones sociales justas, cuidado de la creación y atención a las generaciones futuras. De ahí se sigue que no es verdadero progreso aquello que aumenta el bienestar de algunos, degradando los ecosistemas, desgas- descargando costos sobre las comunidades más vulnerables o comprometiendo las condiciones de vida de quienes vendrán después de nosotros. Así comprendido, el desarrollo humano integral es el horizonte en el cual se ha de leer las transformaciones de nuestro tiempo, incluyendo la de la revolución digital, las innovaciones tecnológicas, incluida la inteligencia artificial, no son neutrales, pueden aumentar la participación y la justicia o ampliar las desigualdades, el control y la exclusión. Por eso han de ser examinadas con una pregunta decisiva. ¿Contribuyen realmente a hacer crecer a las personas y a los pueblos en humanidad y fraternidad, en el respeto a la casa común y a las generaciones futuras? Es así donde los principios de la doctrina social se vuelven criterios concretos de discernimiento en los ámbitos que afrontamos en los próximos capítulos. Un examen para la Iglesia. En conclusión, deseo tocar un punto que me preocupa de manera particular. La doctrina social no es solo una palabra dirigida a la sociedad, es también un examen de conciencia para la Iglesia, casa y escuela de comunión, siempre llamada a verificar que los principios expuestos en este capítulo se vivan sobre todo en su interior. El bien común en el ámbito eclesial toma el rostro de un estilo sinodal para la misión al servicio del reino. La Iglesia, en efecto, es el sujeto comunitario e histórico de la sinodalidad y de la misión. Esto requiere atención al modo de tomar decisiones y de ejercer la responsabilidad. El documento final del sínodo identifica entre las prácticas decisivas para la transformación misionera la cultura de transparencia, la redención de cuentas, la rendición de cuentas y la evaluación. En esta perspectiva, la subsidiariedad se convierte en un criterio de gobierno y de vida pastoral que reconoce y sostiene la responsabilidad de los fieles y de los cuerpos intermedios eclesiales, valorando carismas y competencias y evitando todo
paternalismo que sofoca la libertad evangélica, concretamente la participación de los bautizados de los, en los procesos de decisión y la corresponsabilidad en la misión pasan a través de organismos de participación reales, no nominales. La, so- la solidaridad para la comunidad cristiana tiene su fuente en el misterio de Cristo y se nutre de la Eucaristía. Esta nace de la comunión en la fe y en los sacramentos. El bautismo y la confirmación nos unen en Cristo para que seamos un solo cuerpo y un solo espíritu, un solo corazón y una sola alma. Efesios 4:4, Hechos 4:32. La Eucaristía, sacramento de la unidad, alimenta nuestra pertenencia al cuerpo de Cristo y nos enseña a compartir las diversas sensibilidades presentes en la Iglesia, las convicciones fuertes que animan a cada uno son una riqueza si permanecen ancladas en la certeza de la unidad como don recibido y como tarea para asumir. Vivir la justicia en la Iglesia significa sanear las relaciones y las estructuras eclesiales de aquellas distorsiones que generan desigualdades, falta de claridad y atropellos. Al respecto, la escucha de las víctimas de abusos espirituales, económicos, institucionales, sexuales, de poder y de conciencia es parte integrante de un camino de justicia que comprende el reconocimiento de del daño, la reparación justa y la prevención. Todo poder está al servicio de la comunión y la misión. Toda autoridad está al servicio del pueblo de Dios. Esta diaconía se manifiesta no solo en la fe celebrada y vivida en los sacramentos y en la adopción de un estilo sinodal, sino también en el hecho de compartir concretamente los bienes, siguiendo el ejemplo de la iglesia primitiva. Los recursos eclesiales están llamados a ser realmente comunes para que entre nosotros no haya necesitados. Hechos 4:34. Y para que su administración sostenga la misión de anunciar el Evangelio a los más pobres. Han de promoverse formas regulares de evaluación del, del ejercicio de las responsabilidades ministeriales, que no sean un juicio sobre las personas, sino instrumentos de formación y de corrección orientados a la misión. Estos principios de la doctrina social se encarnan en la vida eclesial en la medida en que estemos abiertos a la acción del Espíritu Santo. De ese modo, la Iglesia es capaz de ofrecer a la sociedad un signo creíble, porque buscar juntos el bien de otros en la corresponsabilidad y en la fraternidad no es una utopía, sino una posibilidad real. Gracias, Marce. Nos quedamos aquí un momentito porque pues ya después viene el capítulo tercero, pero es algo, nos deja ya puesto en el número 85, algo que ya habíamos como dicho, ¿no? Me parece que este
Este numerito resume lo que habíamos dicho de los puntos de la doctrina de la Iglesia, se convierten ahora en criterios, ¿no? Que era algo con lo que concluíamos la semana pasada, que tendríamos que decir que las innovaciones tecnológicas, incluida la inteligencia artificial, pues no son neutrales, ¿no? En el sentido de que siempre pues van buscando lo que podríamos denominar un bien, ¿no? Aunque este bien a veces se mueve más en lo económico que en lo humano propiamente dicho, ¿no? Por eso no es neutral. De hecho, todo lo que hace el ser humano podríamos decirlo que muy pocas veces es neutral. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos nuestro propio contexto, ¿no? Y evidentemente siempre buscamos nuestro bien. Sería absurdo no buscar nuestro bien, ¿no? Y ya en ese sentido, de alguna manera no va siendo neutro esto. Incluso piensen, ¿no? Este, si hay un grupo de amigos, siempre con un grupo de amigos se van a llevar mucho más que con otro o con otros. ¿Por qué? Pues porque hay una mejor compaginación de caracteres, no sé, ¿no? Lo que sea, pero incluso ahí ya no va siendo nada neutro. El problema aquí está en que si lo no neutro o la parcialidad para algo va lo parcial hacia el bien económico solamente, hacia el bien tecnológico, o si en realidad lo tecnológico es una herramienta o mediación para el avance y el desarrollo humano. Se fijan que es distinto, ¿no? Que es lo que siempre les he insistido, ¿no? Incluso antes de leer esta encíclica, ¿no? En las computadoras, los celulares con los cuales ahora nosotros podemos estar en esto, pues tienen que ser evidentemente una mediación, ¿no? Y que luego a partir de ahí vendría. Pero es aquí lo que nos viene, es aquí donde los principios de la doctrina social se vuelven criterios concretos de discernimiento en los ámbitos que afrontamos en los próximos capítulos. Por eso, cuando hace el examen de la iglesia, pues habla sobre el bien común. Es decir, fíjense, es muy interesante lo que hace aquí León, el Papa León, porque no solamente pregunta sobre estos principios de la doctrina social, sobre la inteligencia artificial, sino por la misma iglesia. Es muy interesante el examen de autoconciencia que invita el Papa León, ¿no? Aquí nos está preguntando, ¿el bien común se vive o no se vive dentro de la iglesia? ¿No? Después acá en la solidaridad. ¿Se vive o no se vive o de qué manera se vive dentro de la iglesia? ¿No? Y más abajo, la misma justicia. ¿Se vive o no se vive dentro de la iglesia? ¿No? Esto que es muy interesante, es decir, el Papa invita no solamente a hacer este juicio, en el buen sentido de la palabra, este juicio o este análisis de estos principios de la doctrina solamente hacia la inteligencia artificial, sino en realidad también hacia la iglesia. Entonces ya desde ahí les digo, es muy interesante también la propuesta, aunque el punto del Papa pues no es lo eclesial, ¿no? Este análisis hacia adentro, pero que sin lugar a dudas tendríamos que hacerlo. Como sea, estos criterios, vuelvo a repetirlos, el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la solidaridad y la justicia social, que son los que estudiábamos la semana pasada, ¿no? Pues son los principios de la doctrina social y por tanto se convierten en criterios de discernimiento en torno a la inteligencia artificial. Es decir, si la inteligencia artificial ayuda o no ayuda al bien común. Si no ayuda al bien común, pues no podemos asumirlo, ¿no? Si ayudan o no ayudan a, bueno, el destino universal de los bienes que tiene que ver mucho también con el bien común, pero ahora acá en lo material, pero si ayuda o no ayuda a la subsidiariedad, a la solidaridad o a la justicia social. Que esto ya también lo habíamos comentado, ¿no? La inteligencia artificial,
pues parece también va generando una brecha entre los que tienen una solvencia económica mayor a los que tienen una menor, poca o nula. ¿No? Veámoslo en algo como muy básico, en la dichosa nube, ¿no? Donde todo mundo guardamos nuestras cosas en la nube, que quién sabe dónde está la dichosa nube, ¿no? Una forma metafórica de hablar de ella, pero que dan un cierto espacio, ¿no? Cuando uno sobrepasa ese espacio, ¿qué es lo que tiene que hacer? O borrar cosas o comprar más espacio. ¿No? Ahí para seguir guardando o almacenando los datos. Entonces, evidentemente, ¿quién va a poder pagar eso? Pues quien tiene solvencia, ¿no? Y eso como en cosas básicas, ¿no? Medios también de inteligencia artificial, sabemos, bueno, seguramente han de saber ustedes que pues existen estas llamadas versiones gratuitas y las versiones de paga. ¿No? Que, ojo con esto, porque el punto no está en que se nos cobre o no se nos cobre una aplicación o algo de la inteligencia artificial. No es el punto, ¿no? Sino que con ello se puede también generar esta brecha, ¿no? Entonces, que ahí también hay que tener cuidado de ello, ¿no? En ese sentido, para la misma inteligencia artificial. Bueno, hasta aquí algún comentario, alguna pregunta, porque ya el capítulo que viene, ahora sí, ya se mete propiamente a la inteligencia artificial, ¿no? Nada más señalar un poquito, déjenme ver dónde está. El número 83 también me parece importante. Aquí, porque sí nos muestra una definición o descripción de lo que se va a entender por del desarrollo humano. No, ahí no es. Bueno, o sea, sí es en ese párrafo, pero es acá, ¿no? Es aquí. Pero aunque lo podemos sí justamente jalar desde acá, fíjense. No es humano un desarrollo que aumenta el consumo de algunos a expensas de costos y heridas en otros. En el número 83, o que relega regiones enteras o roles subordinados, imponiéndoles expresar sus propias potencialidades. Y bueno, ahí lo que no es y luego lo que sí es. El desarrollo es integral, el desarrollo humano es integral cuando no se reduce al ámbito económico, sino que promueve la calidad de vida en sus dimensiones espirituales, culturales, morales, relacionales, en el respeto a la casa común, a la diversidad de los pueblos y a sus modos de vivir. Fíjense, es muy interesante porque nos dice lo que no es y lo que sí es, ¿no? Les digo, sobre todo estos que van del número 82 al número 85, ¿no? Que nos hablas justamente sobre este desarrollo humano. ¿No? Y este desarrollo humano tiene que poner en el centro a la persona. En ese sentido, en realidad podríamos decir que aunque atiende más, esta encíclica hace como un juego, en el buen sentido, un juego entre una perspectiva netamente antropológica, ¿no? Y una perspectiva de doctrina social. Pues bueno, en ese sentido, la misma doctrina social de la Iglesia pues tiene en el centro al hombre, ¿no? Porque pues para quién se hace esta doctrina social, sino para el bienestar del hombre, ¿no? Claro está. Pero fíjense, ahí vamos teniendo esto. Entonces, esta sería como la máxima de criterio, no solo frente a la inteligencia artificial, sino en realidad frente a todo lo que esté delante del hombre. Así sea inteligencia artificial, sea, no sé, desarrollo económico, sea, no sé, lo que ustedes quieran, ¿no? Si pone en el centro a la persona y con ello no reduce al ámbito económico, sino que promueve calidad de vida en sus dimensiones espirituales, culturales, morales y relacionales, vale la pena mantenerlo. Y vuelvo a decirlo, no solo criterio para la inteligencia artificial, claro, es el tema como central de esto, ¿no? Pero podríamos pasarlo a todo.
a toda dimensión humana o a todo proyecto humano. Dicho en pocas palabras, si asume o no asume el desarrollo humano integral, ¿no? Y entonces ahí es en donde estamos. Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta de esto? Hermano, Sí, pues ahorita estaba pensando que, por ejemplo, en los grupos, ¿no? De los que llevan despensa, no me acuerdo cómo se llaman esta parte de, Caritas, ¿mande? Caritas, No, sí, pero ve que en las parroquias hay esta parte que donde, bueno, hay algunas personas que se dedican a eso. A lo mejor sí es dentro de, ¿no? Pero pastoral social. ándele, esa pastoral social. Este, pues dan, digamos, la despensa, ¿no? Pero como decía, ahorita no, tal vez no sea el punto de dar una despensa, o a lo mejor al principio sí, ¿no? Pero dice: "¿De qué sirve que vayan a dar una despensa?". La persona no entiende, a lo mejor nos acostumbramos a que nos ayuden y pensamos que, pues, solamente es el sentido, ¿no?, de ayudar, pero sí, pero, ¿por qué no les ayudan espiritualmente? Porque, pues, como dice, es una transformación integral, por decirlo así, ¿no? En lo espiritual, en lo humano, en todo, porque, pues, el Señor vino a restaurarnos integralmente. No, y sí, pues digo, yo me puse a pensar, sí, es cierto, a veces ayudamos, ay, pues que ten que el pesito, que una despensita, que esto, que el otro, pero se nos olvida que, pues el Señor lo que nos cura primero es lo espiritual, ¿verdad? Y digo, bueno, pues sí, cierto, yo creo que todavía no, o sea, vamos en el camino, pero vamos muy lejos, ¿no? Todavía nos falta despertar de muchas cosas, y esto ahorita así como leyéndolo, y eso que acaba de subrayar, pues, de eso yo me estaba acordando, y usted lo encontró rápido ahí. Y digo, sí es cierto, que no que a veces nosotros por estar pensando en otras cosas y pensamos: "Ah, ya nomás voy a la Eucaristía, porque sé que el cuerpo de Cristo es el alimento para la vida eterna y ya cumplí, punto, ¿no? Pero no asumo mi responsabilidad como bautizado, no la estoy asumiendo, o también pensar cómo la estoy asumiendo. Ujú. Sí, aquí la iglesia también, ya como en el ámbito como más social, también debemos de aprender a hacer una pastoral, se me fue, asistencialista. No, no tendríamos que hacer una pastoral asistencialista. ¿A qué se refiere esto? Justo a lo que dice Marce, ¿no? Te tienes hambre, pues te doy de comer. Bueno, o sea, sí está bien porque pues eso es cristiano, ¿no? Es básico, ¿no? Pero ¿a qué me refiero con asistencialista? Que solamente asisto tus necesidades inmediatas y básicas. Y que claro, hoy te quito el hambre, pero mañana si no te encuentro, pues vas a andar con hambre. Digo, esto lo estoy diciendo de una manera muy burda, ¿no? Si ustedes quieren. Pero entonces justamente necesita la iglesia generar una pastoral de procesos. No, a veces estamos en una forma muy asistencialista, vuelvo a decirlo. No es simplemente que esté mal, sino que no es una pastoral que lleve todo un proceso, ¿no? Entonces, en este caso, justo una pastoral debería de implicar a su vez también estas dimensiones, espiritual, cultural, moral, relacional, ¿no? Y la calidad de vida, principalmente, porque acuérdense lo que siempre les digo, no da lo mismo vivir en la calle debajo de un puente a vivir en un techo, ¿verdad? Con cama, cobijas, etcétera, etcétera. No da lo mismo. ¿No? Entonces, sí tendría que no digo que en la iglesia no haya ningún proyecto, por supuesto que los hay, ¿no? Pero en muchos de nuestras parroquias, en el mejor de los casos, pues está esta pastoral caritativa,
pero más asistencialista que propiamente pastoral, ¿no? No es un llamado a dejarlo de hacer, sino a fortalecer ese proyecto, si es que lo hay en sus parroquias, ¿no? Y generar un proyecto de desarrollo humano integral, ¿no? Desarrollo Ahorita me humano acordé, integral. maestro, de la cita donde les dice Jesús, cuando fue la multiplicación de los panes, que de ahí lo empezaron a seguir, ¿no? Y les dijo, ustedes me siguen porque les di de comer, ¿no? Pero no busquen ese pan, ¿verdad? Que se acaba. Ujú. Incluso hay comentarios del Evangelio de teólogos exegetas que preguntan, bueno, dentro de la reflexión, ¿no? ¿Por qué siguen a Jesús? Pues porque les daba de comer, porque les mataba el hambre, como solíamos decir, ¿no? Porque los curaba, ¿no? Entonces, una reflexión es ¿por qué se sigue a Jesús? ¿Porque obtengo algo de Jesús o porque en realidad hay una relación personal e íntima con Él de confianza? ¿No? Y creo, me parece, también digo, sin minusvalorar o sin quitar el peso al mal ejemplo que podemos dar dentro de la iglesia, pero pues también por eso eh, salen muchos de nuestra iglesia, ¿no? De la iglesia católica, por estas situaciones. Y justa, por eso digo, no estoy minusvalorando esas malas experiencias, ¿no? Pero también en este criterio de saber que no se está siguiendo a un hermano, a un sacerdote, a un religioso, a una religiosa, que inspiran, qué padre, adelante, pero no se les está siguiendo a ellos, ¿no? Se les está siguiendo a Cristo. Entonces, claro, ahí va, pues va esto, ¿no? Bien. Pati, adelante, te escuchamos. Yo solo quiero leerle mi resumen que llevo ya es para que me diga sí. Sí, adelante. Ok. Mire, estamos tratando el desarrollo humano integral como un horizonte de transformación, donde estamos viendo las dimensiones espirituales, culturales, morales y relacionales, todo con un cuidado de la casa común, que pues es lo que nos asiste a nosotros, ¿no? Y Ujú, para esto debemos de afrontar y tener un discernimiento. Ujú. Donde los puntos de reflexión de la iglesia, pues son por un lado, porque ellos ya tienen pues no sé, un escrito, ya tienen un reglamento, ¿no? Y ahora nosotros pues debemos de aplicar nuestro propio criterio. Y cada uno, obvio, tenemos nuestro propio criterio y tenemos que tener un criterio de un concreto discernimiento. Ujú. Y bueno, luego vamos a ver si lo tecnológico es una mediación. ¿El bien común se vive o no se vive? ¿La justicia se vive o no se vive? Igual, la solidaridad, ¿no? Entonces, esta tecnología nos ayuda y pone al centro al ser humano, entonces, y se viven estos valores que se están mencionando, espiritual, cultural, morales y relaciones, entonces bien vale la pena. Y si no, pues tenemos que poner un alto o discernir de una mejor manera, ¿no? ujú. Bueno, solo quería leerles mi resumen como reflexión para, pues, bueno, alguna futura que nosotros también compartimos o podamos compartir por este lado. Ujú. Claro que sí, Pati, sí, es justo la idea, ¿no? De ir haciendo sus anotaciones, sus rayados, sus resúmenes e ir compartiendo, pues, el contenido de la misma encíclica, ¿no? Es una forma también de evangelizar, ¿no? Y me Ujú. parece bien el resumen que has hecho. Bueno, muy bien. Ok, gracias. Con Gracias. gusto, Pati. Bien, entonces, ¿algún otro comentario? Bien. Si no hay más, pasamos al capítulo tercero. Miren, ya el capítulo tercero ya comienza con la técnica y dominio, que ese como el punto de arranque con la grandeza de la persona humana ante las promesas de la IA como subtítulo. Y tenemos 15 minutitos antes de las 10. Entonces, vamos a leer del 90 al 96 para hacer la forma de aterrizar en el capítulo tercero, para dejar para después, porque ya es un capítulo más largo y convendría leerlo de corrido, bueno, un apartadito porque no es capítulo, propiamente la inteligencia artificial.
¿no? Entonces, bien, ¿quién nos puede ayudar con la lectura, por favor? Yo, hermano, con mucho gusto. Adelante, Vicky, por favor. Técnica y dominio, la grandeza de la persona humana ante las promesas de la inteligencia artificial. Después de haber recordado los principios que iluminan la doctrina social, deseo dirigir la mirada hacia algunos desafíos que afectan a nuestro modo de vivir este tiempo. La imagen bíblica que acompaña estas páginas es la de una construcción. Por un lado, la Torre de Babel, donde la obra común está guiada por un proyecto de dominio que termina por deshumanizar. Por otro lado, las ruinas de Jerusalén, que con Nehemías se construyen pieza por pieza como una labor de responsabilidad compartida. Estamos llamados a interrogarnos sobre el gran proyecto de nuestra época. ¿Qué estamos construyendo? Mientras el desarrollo tecnológico cambia rápidamente lenguajes, relaciones, instituciones y formas de poder, nosotros, los creyentes, debemos y podemos elegir en qué proyecto trabajar y con qué estilo, para custodiar y valorar la magnífica humanidad que nos ha sido brindada como don. No se trata de una decisión sobre nuestro futuro, sino sobre nuestro presente, porque la inteligencia artificial y las demás tecnologías emergentes ya son parte de nuestra vida cotidiana. Me acompaña la convicción de que el modo concreto de vivir las relaciones sociales a la luz del Evangelio no están establecido, no están, no está establecido de una vez para siempre, sino que sigue siendo una tarea confiada de generación en generación a la comunidad cristiana. Bajo la guía del Espíritu Santo, la Iglesia se deja iluminar por la palabra para leer los signos de los tiempos y buscar con creatividad nuevos caminos para que las relaciones entre las personas y los pueblos estén cada vez más de acuerdo con las exigencias del reino de Dios. Por eso animo a todos, de manera particular, a los fieles laicos, a no tener miedo de dejarse interpelar por la realidad, de ponerse a la escucha recíproca y de asumir con firmeza la propia responsabilidad en la construcción de una sociedad más humana y fraterna. El paradigma tecnocrático y el poder digital. En la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco denuncia el creciente afianzamiento de un paradigma tecnocrático en el mundo globalizado, la tendencia a dejar que la lógica de la eficiencia, del control y del lucro gobierne por sí sola las decisiones personales, sociales y económicas. Así, aparece con mayor evidencia que la técnica no es un simple instrumento y que cuando se vuelve criterio, termina por establecer qué cuenta y qué puede descartar, reduciendo la creación a un objeto de explotación y a las personas a engranajes de un sistema que sea cada vez más eficaz. Este paradigma se ha extendido rápidamente en los últimos años, también como efecto de la difusión de la inteligencia artificial, las ciencias cognitivas, la nanotecnología, la robótica y la biotecnología. En sí mismas, dichas innovaciones pueden ser una gran ayuda para el desarrollo humano integral y el cuidado de la casa común. Pero, precisamente por su poder, pueden actuar como un acelerador del paradigma tecnocrático y por ello necesitan un nuevo marco espiritual, ético y político. Más poderoso no significa necesariamente mejor. En este sentido, siguen siendo actuales las palabras de Romano Guardini: el hombre moderno no está preparado para utilizar el poder con acierto. El peligro de que la humanidad sea víctima de sus propias conquistas había sido ya percibido con lucidez
por San Pablo VI cuando advertía que los progresos científicos más extraordinarios, las proezas técnicas más sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso, si no van acompañados de un auténtico progreso social y moral, se vuelven en definitiva contra el hombre. Por eso, el progreso técnico, valioso en sí mismo, requiere un discernimiento sobre la visión antropológica que lo guía y los fines que persigue. Si el desarrollo tecnológico avanza sin una adecuada maduración ética y social, puede suceder que aumenten los medios sin que crezca en la misma medida la humanidad. Se tiene más, pero no se es más, y la persona corre el riesgo de ser valorada principalmente en base al rendimiento que ofrece. Aquí es necesario reconocer un aspecto decisivo que ya he mencionado antes, en muchos casos. En el contexto digital, el control de las plataformas, las infraestructuras, los datos y la capacidad de cálculo no es prerrogativa de los estados, sino de grandes actores económicos y tecnológicos que de hecho determinan las condiciones de acceso, las reglas de visibilidad y las mismas posibilidades de participación. Cuando un poder de tal magnitud se concentra en pocas manos, tiende a hacerse opaco y a eludir el control público y crece el riesgo de un desarrollo distorsionado que provoca nuevas dependencias, exclusiones, manipulaciones y desigualdades. Frente a esa concentración del poder en en el mundo digital, los grandes principios de la doctrina social se convierten en criterios para juzgar y discernir el nuevo escenario, la dignidad inalienable de la persona, el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la solidaridad y la justicia social. Estos principios exigen verificar si el poder de las infraestructuras digitales y de los algoritmos favorece realmente la participación y la responsabilidad, protege a los más vulnerables, asegura un acceso equitativo a las oportunidades y se ordena al bien de todos. Con estas premisas podemos entonces considerar más de cerca qué es la inteligencia artificial, qué posibilidades abre y qué riesgos comprende. ¿Hasta Gracias. ahí? Sí, sí, Ay, Vicky, por con favor. mi perro ladrando. Sí, aquí nos detenemos un momentito, sobre todo por este paradigma tecnocrático y el poder digital. Quizá el mismo término tecnocrático sea un poquito no tan conocido, ¿no? Voy a explicar un poquito el término para que de ahí partamos. Esta dimensión de lo tecnocrático tiene que ver con la gobernanza por medio de la técnica o del gobierno por medio de de la técnica. Eh, pero la técnica tiene que ver más como con en este caso específico, tiene que ver más con la tecnología, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros solemos decir, digo ahora que recién estamos saliendo del mundial, ¿no? Que hay jugadores que tienen mucha técnica, ¿no? Porque saben dominar muy bien el balón, porque saben pegarle muy bien al balón, o un artista tiene una técnica que ahí hay incluso, me voy con el artista, porque ahí incluso hay una disputa entre técnica y arte. La técnica es algo que se puede dominar, que ya lo puedo hacer siempre de la misma manera. ¿No? A eso se va refiriendo la técnica, que implica también a este grado hacia la tecnología. En cambio, el arte es algo que yo sé hacer, pero que no sale siempre de la misma manera. De ahí viene, por ejemplo, la artesanía. ¿No? Y de aquí sabemos, por ejemplo, a nivel ya de mercado, que pues las artesanías siempre son más caras que las cosas hechas con máquinas, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente como artesano, incluso es una de las formas en cómo suelen vender las artesanías, es que puesto que esa mano no hay ninguno igual.
¿no? Que es único, por ahí se empieza a ver. Pero la técnica tiene que ver más con un dominio de la situación, de las cosas, de la realidad. Y cuando le ponemos a lo técnico, lo crático, por ejemplo, la democracia, ¿no? El gobierno del pueblo o el gobierno de muchos. Entonces es la tecnocracia o o lo tecnocrático es el gobierno ahora por la técnica. ¿Mm? Y en este caso, pues, ¿quién lleva esta tecnocracia? Pues va a ir muy ligado al poder digital, porque quien gobierne la técnica digital tiene el poder digital y lo puede gobernar absolutamente todo. Ejemplos muy claros. Yo creo que a todos nos ha pasado que buscamos algo en internet, ¿no? Un libro, un florero, no sé, lo que ustedes quieran. Y luego ya cuando uno abre una red social, ya aparecen un montón de anuncios de eso, ¿no? Porque por los dichosos algoritmos, ¿no? Por eso, si ustedes no sé si han hecho la prueba o se han percatado de ello, si tienen redes sociales, vean sus redes sociales y evidentemente bajo los algoritmos les empiezan a aparecer cosas que según el algoritmo les interesan a ustedes. Si toman el celular de otra persona o la red social de otra persona, uno puede decir es que esto no me interesa, ya me aburrí, porque pues claro, no son mis intereses. Y fíjense lo que hay detrás de esto, ¿no? Fíjense lo complicado que hay detrás de esto, porque quien vaya gobernando este algoritmo, va haciendo esta tecnocracia. ¿No? Porque si uno nada más buscó una cosa, pues para ver el presupuesto más o menos, ya lo empezaron a bombardear a uno de la cosa que uno que había buscado, pues entonces a uno ya lo tiene que comprar porque le están insiste de una y otra manera, ¿no? Pero fíjense ahí lo complicado de esto, ¿no? En el solo algoritmo. ¿No? En el solo algoritmo de redes sociales, pensemos ahora, ¿no? Se convierte en esto de que pues por ahí nos van, pues de alguna manera gobernando, ¿no? Es lo que va dictando ahora la dichosa moda, ¿no? Las famosas tendencias, ¿no? Que también van marcando pues justamente un antes, un después, etcétera. Estas famosas tendencias que van marcando. Y a final de cuentas hay que pensarlo. ¿Quién nos dicta esas tendencias? ¿Quién gobierna el algoritmo? ¿O quién puede modificar el algoritmo de las redes sociales? ¿No? Y que esto justamente lo comentábamos hace en algún momento, creo, cuando en el resurgir, bueno, más bien en el surgir de toda esta inteligencia artificial se cuestionaba si iban a seguir varias profesiones. ¿No? Por ejemplo, el diseño, ¿no? Que ahora uno le puede decir a la inteligencia artificial, hace esto, hace aquello, y ya lo hace. Y no necesitaste pagar, no necesitaste más que les gusta 2, 3, 5 minutos en lo que la inteligencia artificial genera pues la imagen o lo que uno quiera, ¿no? Y muy curiosamente en la mañana estaba preparando uno de los cursos del próximo semestre, que es el de metodología de la investigación para los que van a hacer la tesis de teología, ya para concluir. Y está en la búsqueda de material para irlo actualizando. Me encontré con un artículo que decía que la mejor corrección de un texto es la que puede hacer un ser humano. Y me sorprendió mucho, porque yo dije, pues ahora con tanta inteligencia artificial de corrección de texto, que lo hace rapidísimo, ¿no? Pero fíjense, ahí mi mentalidad utilitarista tecnocrática, ¿no? Pues si lo puedo hacer rápido, pues ya, ¿no? Pero el artículo iba diciendo, claro, la mejor corrección va a ser la de un ser humano, porque la máquina, la inteligencia artificial, no va a tener estas posibilidades de hacer interpretaciones humanas, ¿no? Entonces, que se va a generar, y me sorprendió mucho, ¿no? Porque dentro de toda la inteligencia artificial, regresar a esta idea de sí está bien, hay que valernos de la inteligencia, pues porque para eso está, etcétera, etcétera.
pero pues al final lo que antiguamente se llamaba el recurso humano, que ahora parece ya no es un término tan agradable a nivel empresas, que porque los seres humanos no somos recursos, pero ahora permítaseme el término, ¿no? El recurso humano siempre va a ser importante. Entonces, por eso, le vuelvo a insistir, lo vemos ahí en las redes sociales, ¿no? Quien gobierne ese algoritmo, quien gobierne esa forma, pues es el que va a marcar las tendencias. ¿No? Es quien va a ir dictando cómo tendremos que ir haciendo de alguna u otra manera las cosas. Fíjense, tan solo ahí tenemos un gran peligro de inteligencia artificial. Y ya no digamos, digo, yo hablo mucho desde la investigación académica y demás, pues porque es a lo que me dedico. ¿No? Pero en esta parte del conocimiento, quien me garantiza justamente que lo que me está arrojando la inteligencia artificial, pues es verídico, ¿no? Y digo, uno cuando ya tiene un cierto criterio, un cierto bagaje, y después de decir, ah, pues esto sí pasa, ¿no? Adelante. Pero, pero uno que ya tiene ciertas lecturas, ¿no? Cuando alguien no tiene esto, pues órale, lo primero que encuentra, jala y se acabó. Y justamente ahí se va perdiendo esto humano. ¿No? Entonces, es ahí un punto importante, me parece, de esto. Y vuelvo a decirlo, ahora solo se ha aperturado para que después venga propiamente la inteligencia artificial como la trata el Papa León. Y bueno, de ahí, si se fijan, pues de alguna manera es Auditus Fidei, Intellectus Fidei, no escuchar la palabra de Dios, escuchar la fe, todo el testimonio de la iglesia, pensar esto en un caso concreto, Auditus Fidei, Intellectus Fidei, perdón, que es lo que se va a empezar a hacer, ¿no? En esta encíclica, que es con los principios doctrinales, inteligir, pensar, razonar, si esta forma llamada ahora inteligencia artificial se compagina o no se compagina pues con los datos, en este caso, de la doctrina de la iglesia, ¿no? Y pues ese será el recorrido a hacer. Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta? Muy bien. Hermanito, sí Sí, está grabada la sesión, ¿verdad? sí se Sí la está estabas grabando. grabando. Sí, Gracias, hermano, perdón. con gusto. Fíjense ahora, esto incluso, digo, venimos saliendo a través del mundial, ¿no? Con toda esta inteligencia artificial, que el balón, que fue mucha polémica, que siente hasta que un cabello lo toca, pero no siente otro tipo de cosas que los fueras del lugar y que quién sabe qué tanto, pues todo eso es inteligencia artificial, ¿no? Y tanto marcó eso que para bien o para mal, la inteligencia artificial echó a unos e hizo pasar a otros por anulación de goles o por faltas o lo que sea. Fíjense nada más hasta dónde puede llegar. Claro que ahora decimos, no sé, vi un video donde le preguntan, no más, sí, creo que sí es al técnico español y le preguntan que qué le puede decir a todos los aficionados que están como muy tensos del partido y eso. Me gustó mucho su respuesta porque dijo, pues es que es un partido de fútbol, no lo hagamos más grande, es un partido de fútbol, ¿no? O sea, y justamente esta conciencia, pues por supuesto, mueve mucho el fútbol, pero pues eso, ¿no? Pero ahí nuevamente otra vez, inteligencia artificial. No, en fin, como dice el Papa León, pues ya llegó y ya no se va a ir, a menos que se nos ofrezca otra cosa aparentemente mejor que lo que ahora se nos está ofreciendo, ¿no? Muy bien, pues vamos entonces cerrando nuestra sesión. Hoy avanzamos muy poquito, pero creo que estuvo interesante sus comentarios. Y la próxima semana no hay club de lectura propiamente, pero acuérdense, es último de mes, entonces tendremos las charlas, ¿no? Entonces, vamos a detenernos en ello y les mando la invitación propiamente y la temática todavía no la tengo decidida para la próxima semana. Hoy estaba pensando y me di cuenta que ya la próxima semana era última de mes.
Entonces, ya toca, estoy un poquito indeciso si estamos con esto de la inteligencia artificial, de meternos a estudiar un poquito más la inteligencia artificial en estas charlas para tener mucho más contexto a la hora de ya meternos a la encíclica, ¿no? De esto como se va analizando puede ser una opción al respecto, pero más tardar el fin de semana les envío la invitación y serían miércoles y jueves, ¿no? Para retomar nuestras charlas. Oiga, profesor. Sí, Nosotros, bueno, yo les comenté a mi grupo de aquí de la diócesis de Iztapalapa. ajá, Y estamos interesados por algún tema que sea sobre el sincretismo ok, religioso popular. El que nos compartió. Yo lo compartí con ellos y me preguntaron si le podía comentar, si en algún momento nos puede dar una plática sobre el sincretismo, ya fuese en los fines de mes y pues para que se unieran ese día a la clase. Se lo dejo de tarea para ver cuándo nos lo prepara. ¿Sí? claro que sí. Por Sí, favor. sí. Con mucho gusto. Ahí preparar. Gracias. Es que el sincretismo es un tema, entre paréntesis, como muy interesante. Hay dos propuestas de sincretismo, una donde es una mezcolanza de absolutamente todo y pues Dijo un evidentemente no lo licuado, podemos dijo un asumir. licuado. Ajá. Un licuado o un sincretismo. En realidad nuestra vida es sincrética. ¿Por ¿Sí? qué? Porque vamos de las diferentes perspectivas que se nos van dando, nosotros vamos haciendo nuestro criterio, nuestra forma de Ujú, vida. Eso es genuinamente el sincretismo, solo que a nivel teológico religioso el sincretismo está muy marcado como en una especie de mezcolanza y ahí ya se empieza como a quitar, ¿no? Pero bueno, sí. otro tema, pero lo tengo ahí pendientito para poderlo hacer. Preparar, ¿no? Ok. Ujú. Pues muchas gracias. Con gusto. Entonces, bueno, nos vemos primero Dios la próxima semana. Cuídense y les envío la invitación. Saludos a sus familias. Muchas Un fuerte gracias. abrazo. Igualmente, Nos Disfruten. vemos, cuídense mucho. Buenas noches a Buenas todos. Gracias. noches. Buenas Buenas noches. noches, que A todos. Buenas descansen. Buenas noches a noches. todos. Abrazos. Descansen. Igualmente, buenas noches. Yes, cookies.